Entonces voy a explicar un poco de qué vamos a hablar, ¿no? Por supuesto, de psicología del miedo, por qué sentimos miedo. Hablaremos, debido a la fecha que estamos, principalmente del miedo a la muerte. Nos vamos a centrar porque miedo hay muchos miedos. Tenemos muchos miedos, hay muchas fobias, ¿no? Pero hoy nos vamos a centrar más en el miedo a la muerte y el miedo a los fantasmas. Que es verdad que hay miedo a los fantasmas, ¿no? Y cada cosa tiene su nombre, pero en psicología se le da nombre a todo. Entonces también vamos a hablar de un tema, vamos a hablar cómo desenvolverse ante estos miedos, ante la muerte, que hay mucho miedo a la muerte, a lo desconocido, y vamos a hablar también del miedo a los fantasmas. ¿Y por qué? Y una cosa que se preguntan mucho, que me han preguntado, ¿se puede morir de miedo? Lo vamos a dejar para el final, hay distintas teorías, ¿no? Bueno, pues vamos a entrar en la definición de lo que se llama el miedo según la psicología, y lo voy a leer textualmente. El miedo es una emoción básica y natural que experimentamos como respuesta a una amenaza percibida o a un peligro real o irreal. Y es una relación de supervivencia que nos permite estar alerta, preparados para enfrentarnos a situaciones que consideramos amenazantes. De toda la vida de Dios, el miedo no es malo, porque nos ha ayudado a sobrevivir. Al tener miedo tú has huido, ¿no? Y además se pone un mecanismo de defensa en el organismo, la adrenalina sube y entonces nos ayuda a evadirnos. Que se lo digan al hombre prehistórico que estaba con los dinosaurios. Si no hubiera sido por tener miedo, se hubiera acabado el humano, ¿no? Entonces el miedo es bueno. Pero ¿por qué sentimos miedo, no? Esa es una pregunta que, bueno, pues en parte es eso, evolución y supervivencia. Necesitamos, viendo el peligro que corrían otras personas, nosotros ponernos a salvaguardo. Y no es cobardía, es supervivencia. Una cosa es ser un cobarde y otra cosa es el sentido de la supervivencia. Si yo me meto en una selva y veo un tigre, pues lo más normal que yo salga corriendo, aunque el tigre corra más que yo, eso es evidente. También el miedo es un aprendizaje, porque hemos visto a alguien que le ha ocurrido algo y, oye, cuidado, mira, aquí en esta curva ha habido un accidente, hay que tener cuidado con esta curva. Es un aprendizaje también, que aprendemos de nuestro entorno o de lo que escuchamos o vemos, ¿no? Es una manera de... nuestro cerebro interpreta constantemente el entorno de escapar o evitar situaciones. Eso es un mecanismo de defensa y hay que dejarlo ahí, ¿no? Muchas veces se confunde el miedo de la ansiedad. Hay diferencia entre el miedo y la ansiedad. Hay una respuesta emocional negativa que tanto el miedo como la ansiedad pues te pone nervioso, te pone en sobreaviso. De hecho, es verdad que el cuerpo reacciona, ¿no? Lo mismo que todo lo contrario, es curioso porque no le damos la importancia que tiene la sonrisa. Y la sonrisa, cuando sonreímos, los músculos que se mueven en la cara hacen que el cerebro se relaje. Sin embargo, cuando estamos en tensión, apretamos los dientes, nos ponemos... Y el cerebro crea adrenalina, crea sustancias, cortisol, en fin, todas las sustancias que segrega nuestro cuerpo, ¿no? Y eso es lo que nos pone en alerta. Y eso es en parte también el por qué puede conllevar a problemas de salud, ¿no? El miedo también. Y bueno, hay una frase de Gurdjieff, de Joe Gurdjieff, que fue nacido en Armenia, entonces era Imperio Ruso, y este hombre fue el creador del Cuarto Camino, junto con Upesky, que también fue creador del Enneagrama. Bueno, creador no, porque el Enneagrama viene de más antiguo. No sé si había escuchado, hay aquí alguna, no están aquí ahora mismo, personas que van a hacer curso del Enneagrama. Bueno, pues la frase dice lo siguiente: la gente no tiene idea de hasta qué punto es arrastrada por el miedo. Este miedo no es fácilmente definible. Hay momentos que en este miedo se vuelve casi una obsesión. Cuando el problema psicológico es cuando el miedo te crea una obsesión. El miedo que tiene, hay muchos tipos de miedo, como hemos dicho,
fobia a los espacios cerrados, la claustrofobia, la agorafobia a los espacios abiertos, todas esas fobias son derivadas del miedo. Entonces te crea una obsesión, es verdad eso, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar del miedo a la muerte. ¿Por qué le tenemos miedo a la muerte? Porque en realidad estamos hablando de una cosa que desconocemos, porque de los que están aquí no sé si han tenido una experiencia cercana a la muerte, que también hablaremos algo de esto. Tenemos miedo a la muerte porque tenemos miedo a lo desconocido. Lo desconocido suele causarnos miedo, casi siempre. Y bueno, el hecho de que mueras y no sepa dónde va a ir o que se acaba todo, sobre todo es curioso porque el miedo a la muerte le tienen más miedo las personas que tienen un capital alto, que tienen mucho dinero, que tienen mucho poder, por el miedo a perder todo eso, porque para allá no se lleva nadie nada, no hay ningún coche de mudanza detrás del que se va, eso está más claro que el agua, ¿no? Hay una frase también de Richard Dawkins que dice: el miedo a la muerte es el más injustificado de todos los miedos, porque no hay riesgo alguno de que no te guste lo que haya después de morir, ya que simplemente no estarás aquí. Yo discrepo de esta frase, lo pongo porque es un artículo que viene porque yo sí creo que hay vida después de la vida, ¿no? Yo me baso, bueno, tengo pruebas, hay un psicólogo que se llama Ian Stevenson que estudió más de 3.000 casos de reencarnaciones, con datos estudiados científicamente, ¿no? Que era verdad. Incluso se descubrieron algunos asesinatos y todo eso. En realidad, el miedo a lo desconocido. Nos da miedo a lo que no conocemos. No hay muchas personas que le da miedo a los cambios en su vida, a que se le presenta un cambio de trabajo, un cambio, y tienen miedo a cambiar de trabajo o tienen miedo a mudarse a una ciudad diferente porque el trabajo lo han mandado. Esos miedos también causan ese estrés y esa ansiedad, ¿no? Después, como he dicho antes, la gente que mientras más dinero tenga, más trabajo le cuesta irse, porque pierde todas las propiedades. Es un rechazo también a la pérdida de control. Cuando morimos nos abandonamos, ¿no? De alguna manera. Bueno, y hablando del tema de la idea de la nada, del más allá, la gente tiene miedo al más allá. Es más, no cree que haya vida después de la vida, ¿no? Y ahora se está hablando mucho, hay un médico muy reconocido, está dándole mucho bombo al tema este, que se llama Manuel Sansegarra, que sale en YouTube, sale en muchos canales y también ha editado un libro, pero esto no es de ahora. Esto, el primero que yo recuerdo que habló, bueno, la reencarnación es una cosa que se habló en la Biblia y en el Concilio de Nicea, que fue cuando se fundó la Iglesia Católica Apostólica Romana, quitaron la reencarnación. Nos hablan, la mayoría de las religiones nos hablan de un juicio final. Y claro, tienen que esperar el juicio final. Y mientras tanto, ¿dónde está? ¿En el limbo? ¿En el infierno? Bueno, pues el primero que habló de esto, y con una base científica, Raymond Moody, que lo leí, me parece, en el año 75. Tenía yo 15 añitos. Yo llevo un montón de años con el tema este de la vida después de la vida, ¿no? Y creo firmemente. Y este hombre recogió casos de experiencias cercanas a la muerte, lo que ahora el doctor Manuel Sansegarra se han enfadado los de arriba. Bueno, lo que estoy diciendo no le ha gustado. No pasa nada. Puedo contar experiencias que me han pasado de girarse una foto, de cosas de esas. La consulta mía, que yo tengo una consulta de psicología también, ¿no? Y me han pasado cosas muy curiosas. Y de gente que ha visto cosas, que han visto espíritus en mi casa. Y bueno siempre, ¿eh? Bueno siempre, pero bueno. Bueno, estaba hablando de vida después de la vida, ¿no? El doctor Raymond Moody se dedicó a estudiar casos de personas que le habían dado por muertos y que habían recuperado y daban explicaciones que eran inconcebibles, porque si estaba muerto no podía ver, y cuentan, y otra persona que para mí es entrañable, que es la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que escribió La muerte en un amanecer, después escribió también La rueda de la vida. Y la doctora Elizabeth Kubler-Ross, curiosamente, en distintos países, llegaron a la misma conclusión casi en la misma época.
porque la doctora Elizabeth Guerrero, que le llamaban la tanatóloga, porque ayudaba mucho a las personas en la ida al otro mundo, ¿no? Cuando se iban, cuando morían, los que morían de verdad. Bueno, lo de la muerte esta, de la experiencia de la muerte, aquí en Sevilla teníamos un doctor que era jefe de medicina preventiva del Hospital Virgen Macarena, que yo he asistido a casi todas las conferencias porque me ha interesado siempre este tema, que era Enrique Vila, que curiosamente se llamaba como el médico de la Plaza de Toros. Y yo le dije, bueno, oye, familia tuya, y dice, no, pero recibo muchas veces los regalos equivocados. Era un hombre entrañable, entrañable. Y yo he ido a muchas conferencias de él, era muy amigo de Julio Marbizón también, de mi maestro, Juan Sánchez Gallego, el que escribió la guía esotérica de la Catedral de Sevilla. En fin, que he ido a muchas conferencias. Y este hombre le dio mucho bombo a esto. Además, publicó varias cosas y daba muchas conferencias. Ahora este señor Manuel Sanz, pues tiene la base, está jubilado, ha sido una eminencia y tiene un marketing muy bueno. Él está dando a conocer, que la gente debe de conocer que la vida no se acaba aquí, que hay vida después de la vida. Que los casos que se están estudiando son casos que han estado clínicamente muertos, pero que han vuelto a la vida, ¿no? Y la doctora Elizabeth Guerrero, en un momento dado, como médico que era, pues se hizo un paro cardiorrespiratorio para ver si tenía esa sensación. Da la casualidad que a mí con 3 años, lo voy a contar públicamente, no sé si lo he contado, algunas de mis amistades que están aquí sí, pero yo no tengo ese recuerdo, tenía 3 añitos nada más. A mí me dieron por muerto, con 3 años. Me di un golpe a la cabeza, me llevaron mis padres al equipo quirúrgico que estaba en el Prado San Sebastián. Yo vivía en el barrio de La Ruinal, ahí donde nací, y le dijeron, llévese a su hijo porque está muerto. Yo no recuerdo nada. Me hubiera encantado poder contar una experiencia cercana a la muerte. Pero sí es verdad que todos coinciden. Que coincide que cuando te vas ahí, siempre viene alguien a recogerte, no te vas solo. Que cuando, por ejemplo, los ciegos ven, las personas que están con minusvalía andan, ellos se ven andando, tienen una visión de 365 grados. Hace poco tiempo me contó una amiga suya estaba en el hospital de Valme, de Dos Hermanas, y estaba en una de las plantas más altas, y la habían dado por muerta. Y ella estaba hablando con un amigo abajo, en la calle. Y bueno, el médico dijo que había fallecido, que no sé cuánto, y cuando recuperó la conciencia, le dijo, oye, tú lo que estabas hablando con fulanito, y no podía enterarse. O sea, eso me lo contó, como sabe que me gustan tanto estas cosas, ¿no? Pues, mira, después también hay un señor que fue Brian Way, que escribió Muchas vidas, muchos maestros, y otro libro también que tiene que se llama Lazos de amor. Y este hombre era psiquiatra de un hospital y había una enfermera que tenía problemas, había cogido claustrofobia, una enfermera que además decían que era muy eficiente, pero el director del hospital le dijo a este hombre que le hicieron una hipnosis a ver si es que había cogido algún trauma y por qué le estaba pasando esto. Bueno, pues la primera experiencia, porque casi todos los que le hacen regresiones dicen, yo fui una sacerdotisa del templo de no sé qué. No, esta mujer daba unos datos. Bueno, la claustrofobia de los ascensores era concretamente porque murió en una cámara de gas de los nazis. Pero después le hizo más regresiones y esta mujer estaba abierta, tenía una habilidad para conectar con otras vidas tremenda. Y en otra vida pues era una esclava, porque definía cómo iba vestida, cómo llevaba las sandalias. Y de ahí el libro de Muchas vidas, muchos maestros, ¿no? Y él no creía en estas cosas, el doctor Brian Way no creía en estas cosas, simplemente se dio cuenta de que existía, de que había vidas pasadas, ¿no? De que contaba vidas pasadas. Bueno, y entonces, el miedo a la muerte, ¿cómo se puede mitigar? Pues para mí es la fe. La fe es muy importante, porque en muchas religiones, yo conozco gente que dice, no, te mueres y a tomar por saco, ¿no? De hecho, mira, yo siempre decía, ¿sabéis lo que dicen de la energía? La energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Y si somos energía, porque somos energía, nos transformamos. Lo que tenemos es un traje prestado. El cuerpo se queda ahí, o lo llevan al cementerio, o lo queman. Pero el alma no.
De hecho, hay un libro también que no me acuerdo del autor, me ha salido ahora, me lo tenía pensado, que se llamaba El Pesador de Almas. Era un hombre que creó una cámara y en el momento de morirse pesaba las almas, pesaba 30 gramos aproximadamente el alma. Bueno, puede ser suspiro, esto tiene mucha controversia, pero este hombre se afianzó mucho e hizo muchos estudios sobre el alma, ¿no? El mitigar el miedo a la muerte, pues sabiendo que, bueno, que estos pasajeros que venimos aquí con una misión, yo soy de la idea de que elegimos incluso la misión que tenemos que cumplir, y aquí me viene el tema del suicidio, por ejemplo, que ahí cuando alguien se suicida no cumple la misión que viene a traer. Entonces, por un libro que estoy leyendo recientemente ahora, se llama Ruptura de contrato y está basado en hechos reales, y entonces habla de que no hay un infierno, que no hay un Dios que nos castigue. Nos han metido siempre el miedo del castigo, del infierno y todo eso. No, la persona que se quita la vida no encuentra la paz, pero no encuentra la paz él, no porque haya nadie castigándolo, porque se da cuenta que ha dejado una familia, que ha dejado una serie de amigos, que ha dejado daño y además no ha cumplido la misión que tenía prevista. Eso es como si te matriculas a la universidad y abandonas, pues tienes que repetir cursos, ¿verdad? Pues la vida pasa lo mismo, si no cumplimos la misión. Y entonces en el libro te hacen ver de que tú vas estás vivo en otra dimensión, pero que tú no encuentras la paz que necesitas. Y entonces alguien te dice, tú quieres encontrar la paz, tienes que volver a la tierra y cumplir tu misión. Y la primera parte del libro, pues es un chico que fue a la guerra del Vietnam y viendo lo que vio allí, después se suicidó. Cuando llega al otro mundo, a la otra vida, bueno, a la otra vida no, al otro mundo. De momento le dicen que si quiere cumplir su misión, si quiere encontrar la paz, tiene que bajar. Todos estos casos que cuenta el libro están documentados con nombres y todo, y fechas. Entonces este hombre vuelve otra vez a la vida, elige una familia, se cría con una familia, y cuando llega desde chico ve que le gustan mucho los coches bomberos y todo esto, ¿no? Pero se mete a bombero en Nueva York, Y es de uno de los chicos que muere porque él le venían los pensamientos que había pasado en la guerra del Vietnam, y esos pensamientos lo tenían agobiado porque hubo una matanza. Vietnam fue muy desagradable. Murieron mujeres, niños, arrasaban con todo y venían muy traumatizados. Así como los héroes de la Segunda Guerra Mundial llegaron como héroes, a los chavales que estuvieron en el Vietnam, que eran todos muy jovencitos, no lo trataron igual. Hay muchos problemas psicológicos en los chavales, en la gente que vino del Vietnam, ¿no? Eso fue en el año 60 y tanto, yo recuerdo que era un niño. Bueno, pues a este chico le proponen volver otra vez. Elige y se mete a bombero. Y muere en las Torres Gemelas, salvando niños y salvando gente. Sobre todo dice que él iba a salvar a todos los orientales que mató en la guerra y todos los orientales que veía, y murió en las Torres Gemelas. Eso está documentado. Después hay más casos de personas con enfermedades. O sea, esto es una manera de demostrar. ¿Cómo lo consiguen? Pues algunas veces con hipnosis. Después hace una reseña de las religiones, lo que piensa de la reencarnación. La religión budista cree en la reencarnación. Y lo que sí, me he pasado de hoja. Lo que sí es verdad que la cristiana, en la primera, los evangelios apócrifos, que son los que se perdieron, porque cuando el Concilio de Nicea se fusionó la Iglesia Católica Apostólica Romana, porque el Imperio Romano admitió el cristianismo. De hecho, la madre del emperador se hizo cristiana, ¿no? Y vieron que, bueno, pues quitaron el darle la oportunidad a alguien de que puede venir otra vez a la vida, es como decir, bueno, haz lo que haga, que después va a venir otra vez a la vida, que eso no se acaba aquí. Pero imagináis que al final de los tiempos, yo no me quiero meter con la religión, he estudiado en un colegio de curas, he estudiado a los hermanos maristas, pero hay muchas cosas que difiero. ¿Os imagináis que al final de los tiempos todo el mundo resucite con la de millones y millones de gente que ha pasado? No tiene lógica. Resucitamos y nos vamos cambiando. Además, una cosa también que mis creencias, mi creencia era de muchas personas, pero yo soy seguidor de esto de hace muchos años, es que nos reencarnamos en el mismo entorno. Incluso algunas veces, pues tu hija ha sido tu madre en otra vida,
y elegimos además la familia y nos encontramos con amigos y amigas que por algo nos tenemos que encontrar en este camino, porque hemos podido tener otra vida, ¿no? Ahí habla también de las almas gemelas, que ya me voy a ir por las ramas, ¿no? Y ahora, pues, bueno, el tema de la muerte, creo que la mejor manera es reconocer que aquí no se acaba la vida, que en todo caso podemos tener miedo al sufrimiento, pero hoy día con los paliativos y con todo lo que hay, no se suele sufrir. De hecho, antes estaba mal visto que a alguien le dieran algo para sedarlo, ¿no? Hace ya muchos años se podía hacer un testamento vital, el que yo cuando me lo contaron digo, pues yo quiero un testamento vital, yo no quiero estar viviendo artificialmente con una máquina, y eso se pide en la Seguridad Social y un documento que lo firma, que no tiene que estar viviendo a contrarreloj, ¿no? A una cosa que sabes que no vas a seguir, y no es matarte, no es suicidio, es dejar morir a la persona naturalmente. Y por supuesto eso, el único miedo que pueda tener es al sufrimiento. Y hoy día, afortunadamente, hay muchas maneras de evitarlo, ¿no? Y yo creo que, bueno, me da tiempo todavía, tengo poquito tiempo ya, pero bueno, el miedo a los fantasmas y a la espectrofobia, ¿no? Eso es de los miedos que yo creo que casi todos hemos tenido de niños. Lo malo es cuando eres adulto y le tienes ese miedo a los fantasmas, ¿no? Yo comentaba antes con una amiga, hay una novela que echaron en telenovela, en la televisión española, que había 2 canales nada más antes, que era El Clavo, que era una novela que salía una calavera. Yo le cogí pánico a aquello. Yo veía calavera por todos lados en la oscuridad. Porque es verdad que cuando el miedo a los fantasmas se acrecienta más cuando hay oscuridad. En la luna vemos fantasmas. Sin embargo, los hay, ¿eh? Porque mira, mira lo que ha pasado hace un momento. Los hay. De hecho, hay gente que, bueno, que deambula por ahí. Y ese miedo a los fantasmas, cuando sabemos que son espíritus muchas veces vagantes, que no han encontrado la luz, o que están ahí pendientes de una nueva reencarnación, o que han muerto de una manera... cuando el aeropuerto de Tenerife fue una cosa que se estudió mucho. El aeropuerto creo que era de Los Rodeos, en Tenerife, que se estrelló un avión allí. La gente cuando mueres de una forma impactante no te acostumbrado a todavía no ha dado tiempo a que vengan a recogerte. Normalmente siempre hay alguien que viene a recogerte. Pero estas personas que ven a los muertos, que los hay, ahora voy a hablar también de ellos, a mí no me gustaría, pero bueno, sí lo he sentido, eso sí es verdad. Pero verlos no, pero sí hay gente que los ve. Bueno, pues veía que aquello estaban gente vagando por los alrededores. Cuando ha habido un accidente así grande o algo, se han quedado las almas vagando porque no han encontrado todavía su sitio. Eso pueden ser los fantasmas. No como lo veíamos en las películas con la sábana y eso, ¿no? En realidad son almas. Y es curioso porque en un programa que hacía en una emisora que se llamaba A Través del Cristal, con mi amigo Antonio Porrero, pues había cómo saber si es verdad cuando alguien te dice, ¿viste un fantasma? Y hacíamos una pregunta para saber si era verdad o no. Nadie le ve los pies a un fantasma. No sé por qué, pero cuando es un fantasma se desliza, no le ve nadie los pies. Los que dice que ven a los muertos, ¿no? A los fantasmas. Nadie le ve los pies, es curioso. Un detalle que nos lo dijeron. Pregúntale cómo eran los zapatos. Si le ve los pies, no es un fantasma. No se le ve los pies, no sé por qué. No he conseguido averiguarlo, pero es un misterio, ¿no? Es verdad que ese miedo que tenemos de los fantasmas, que nos lo han inculcado de niños, por la muerte, por lo que hay después de la muerte, que vienen a hacernos daño los fantasmas. Casi todo lo que tenemos, en vez de un fantasma, un ángel de la guardia que nos está protegiendo desde que nacemos. Hay quien lo tiene a uno aburrido, como yo, que el mío está aburrido, porque no sabe la que le cayó. Pero hay gente que, bueno, que todos tenemos un ser querido que nos apoya. Y hoy día, que es un día muy especial, pues nuestros seres queridos están apoyándonos. A mí me hacía una pregunta, pues yo perdí a mi madre con 14 años, por eso con 15 años me compré el primer libro de espiritismo.
este niño está loco, este niño es un... Y en aquella época, ¿no? En el año 75, comparto el libro de espiritismo, estaban mal vistos, pues vivía todavía, estábamos en el franquismo todavía, y yo me compré un libro de espiritismo, de que contaba la historia del espiritismo, que en Sevilla hubo un movimiento espírita muy importante en el siglo XIX, que esto no viene de ahora, esto viene de hace muchos años. Y el tema este me apasionaba, pero me hacía una pregunta, decía, bueno, si nos reencarnamos, que los budistas dicen que tienen un tiempo para reencarnarse, ellos tienen unos rituales para hacer la cremación y todo esto, me parece muy bien. Pero si nos reencarnamos entonces ya no puedo estar otra vez ayudando a mis seres queridos, pero sale la física cuántica y hay un científico que ha sido premio Nobel, Jean-Pierre Garnier, que habla del doble cuántico y además que vivimos en 3 dimensiones, pasado, presente y futuro, y que podemos... Entonces, es como si tuviéramos un doble cuántico que sigue ayudándonos a nosotros que se haya reencarnado en otro sitio. Esa explicación ha venido no hace mucho, cuando ha venido la física cuántica. Yo me preguntaba, bueno, y mi madre, por ejemplo, que mi madre se habrá reencarnado ya con los años que hace. Bueno, pues sí, se ha podido reencarnar, pero yo siento de que cuando me dijeron lo del doble cuántico, digo, comprendí que todavía podían ayudarte de alguna manera, ¿no? El tema que he comentado también, ¿no? ¿Hay alguna pregunta sobre los fantasmas o sobre... ¿Querías hacer alguna pregunta? Hay un tema que se habla del miedo, de si se puede morir de miedo. Y me gustaría saber, bueno, qué opináis, ¿no? ¿Se puede morir de miedo? Sí, se puede morir de miedo. Se puede evitar, se puede... Es verdad que también por todas las sustancias químicas, cuando tenemos una sobrecarga de miedo, se emiten unas sustancias químicas que te afectan al corazón. Una persona que tiene una cardiopatía de un susto se puede morir. Cuidado con los de arriba, con los sustos. Pero es verdad, se puede. Se han hecho investigaciones, no todos los investigadores han estado de acuerdo, pero sí hay muchos investigadores que se han hecho pruebas de personas sanas incluso, que no tenían ninguna cardiopatía, que de una impresión fuerte han muerto del susto. También hay un tema que ante el dolor muchas veces nos desconectamos, el cuerpo se desconecta, que es un mecanismo de defensa también, ¿no? Y ahí, bueno, el que estudió eso se llama Mark Guinot, que trabajaba en la clínica de Cleveland y estuvo haciendo la investigación esta y él explica que una persona que se enfrentaba a un estímulo amenazante, el cuerpo genera un impulso que hace una lucha, una huida. Cuando ese impulso es muy grande, ataca el corazón. Y ya puede ser, si una persona con cardiopatía o que tiene más posibilidades, pero también hay gente sana, gente joven, gente con un corazón potente. El miedo, la muerte esa repentina que tienen muchas personas. Y hay un caso también de un caso de vudú, que lo estudió, a ver si me acuerdo el nombre porque no me acuerdo muy bien, el filósofo Walter Bradford, de la Universidad de Harvard. Habla de su trabajo se llama el libro Voodoo Death, que es la muerte vudú. Y es un señor que le hicieron un ritual de vudú, se lo tomó tan a pecho que se murió del miedo, se murió del susto. Y esto está documentado, ¿eh? Oye, te puede causar... Sí, el que te digan te vas a morir. Bueno, hay un cuento, que yo soy muy cuentista también. Hay un cuento que se encuentra la muerte por el camino y dice, ¿dónde vas? Voy al pueblo de al lado, que van a morir 150 personas. Y me las voy a llevar para la otra vida, ¿no? Para el otro mundo. Y cuando vuelve dice, oye, me has engañado. Tú decías que ibas a matar 150 personas. Dice, no, yo he cumplido mi misión, los demás se murieron de miedo. O sea, que fíjate tú hasta qué punto, ¿no?
El cuento más largo, pero lo he resumido. Bueno, pues eso, el organismo sí responde al miedo. Y bueno, hay que trabajarse también esto, ¿no? Que para eso estamos los psicólogos, ¿eh? Para que la gente se calme con los miedos, se calme las ansiedades, se calme todo esto. Y es verdad que hay técnicas. Ahora se habla mucho de mindfulness, la técnica de relajación, la técnica de... Y sobre todo, ayudar a perder ese miedo que tenemos innato, que es una que nos ha ayudado y además nos ayuda, porque aunque creamos que hay vida después de la vida, cuando vamos a cruzar un semáforo miramos si está en rojo o en verde, ¿verdad? O si tenemos que cruzar una autopista, aunque creamos incluso en el destino. Pero miramos el semáforo. Yo sé que no me voy a morir todavía, pero yo miro el semáforo por si acaso. Pues eso hay que ser precavido, ¿no? Y bueno, ¿alguna preguntita sobre algo que queráis saber de miedo o de alguna cosita? No. Para mí personalmente no le tengo miedo a la muerte. He sufrido una enfermedad que estuve a punto de irme al otro barrio, aparte de la de niño con 3 años, que he contado, pero que no recuerdo nada. En aquella época mi madre dijo que fue un milagro, porque me había puesto una medallita del Perpetuo Socorro en la frente, pero fue una experiencia cercana a la muerte. Lo que pasa es que no recuerdo nada más que el golpe. Y después ya no recuerdo más nada. Dice que abrí los ojos, que empecé a... Pero que me dieron por muerte, menos mal que... Yo no. Le tengo miedo al sufrimiento, yo no quiero sufrir. Del sufrimiento no. Pero una muerte en paz, además, a lo largo de mi vida, pues mira, con 6 años me dejaron cuidado de mi abuelo, que tenía un cáncer de pulmón. Y yo en ese momento sentí miedo, porque algo me decía que no estaba bien, que había algo que no estaba bien, y era un niño, ¿eh? Yo vivía en una casa en la calle Rodo, esquina con Barflora, así con pelo y señal. Mi abuelo tenía una tienda de comestible allí, tuvo un cáncer, y mi madre subió con mi abuela para bajarle un botacón para que mi abuelo se levantara y se sentara mejor, que hacía un día bueno. Murió el día de los santos inocentes, además. Y me dio miedo quedarme con mi abuelo. No sé lo que presentí que me dio miedo. Y fue salirme de la habitación y caerse mi abuelo rodando al suelo. Aquello a mí me causó un estrago, ¿no? Porque en parte me sentía culpable. Después mi madre se murió en mis brazos también. Y yo tenía 14 años. Y mi madre sabía que se iba a morir. Además, escribió una cosa antes de... Lo predijo de alguna manera, ¿no? Y yo estaba acostado en la cama y me levanté. Me levanté porque dije, Dios mío, no te la lleves, ¿eh? Pues entonces yo era muy creyente. Y sigo siendo creyente. Yo creo en un Dios amor, no un Dios castigador. Entonces, y que me perdone los que son muy religiosos, pero yo a Dios lo veo así, como un padre. Y yo ese momento me levanté y mi madre murió en mis brazos. Me pidió un crucifijo, que era muy religiosa. Fui al salón que tenía crucifijo en un monedero y se lo llevé. Se abrazó a mí y se murió. Yo la muerte la he vivido muy de cerca, por eso digo, y lo más curioso es que el día de mi cumpleaños nos estábamos haciendo turno, mi hermano y yo, con mi padre, y murió el día de mi cumpleaños, mi padre conmigo. Mi padre en el momento de morir, que yo me intenté darle paz por todo lo que decía la doctora Elizabeth Kühler-Ross, de ayudar, porque lo peor de la muerte es morir solo también. Si mueres con un familiar y estás acompañando al familiar, por eso cuando el COVID hubo tantas penas y tantas, porque no podían estar con los familiares queridos. Y lo que necesita un ser que se va ahí, que tiene una enfermedad, que se va a morir, es compañía, no morir solo, aunque vengan a recogerte. Y yo me acuerdo que mi padre me cogía la mano y nombraba a su madre, que era la que venía a recogerlo. Y a un tío mío que es hermano de mi padre, que también. Pero él no quería irse todavía. Después descubrí que dejó cosas sin arreglar. Pero lo curioso es que murió el día de mi cumpleaños. Murió el día de mi cumpleaños. Y curiosamente me vino una chica a la consulta, que no me acuerdo del título del libro, porque esto ya está fuera de lo que pensaba contar. Y me recomendó un libro. Lo pedí, fui a recogerlo a la librería y allí lo ve, y a mí aquel libro no me gustó. Pero al llegar al despacho, abro la página del libro
y lo abro por cuando un ser querido muere el día de tu cumpleaños. No sé si le ha pasado a alguno. Hay muchas personas que le ha pasado. Pues según este autor, que conecta mucho, es un psicólogo, pero que trabaja con una medium también. Según este autor dice que ese familiar te está haciendo un homenaje por haber muerto tu día. Te deja grabado para toda tu vida, porque ya es tu cumpleaños, ¿no? Pero que sea el día de mi cumpleaños y además nos turnábamos mi hermano y yo y que nos cogiera ese mismo día, que me cogiera con él ese mismo día, es muy significativo. Así que miedo a la muerte, no. Miedo al sufrimiento. Pero como hay días mucho más adelanto, pues no vamos a tener problemas. Así que bueno, pues sí. Dicen que vuelve. Es curioso porque estaba vivo, no estaba muerto. Pero las personas que. Hay una película que se llama Dragonfly, Dragón Volador, que la hace Kevin Corney, que la mujer es doctora. Ahí habla mucho de esto, porque hay un niño que tiene experiencia cercana a la muerte y le cuenta, y los padres no le echan cuenta. Dice, ¿qué te dijo? Tal cosa, mira, es que hay un espejo aquí. Pero es que hay cosas que no se puede. Es que ya tengo que cortar. Pero hay una experiencia también de un niño que le dieron por muerto en un hospital, no me acuerdo qué hospital era, y fue cuando asesinaron a Kennedy. Y el niño cuando despertó, que no dijo que habían asesinado al presidente Kennedy. ¿Cómo lo había escuchado? Si estaba clínicamente muerto. Y de eso hay miles de casos. Por eso el doctor este, que está ahora tan de moda, el doctor San Segarra, está hablando tanto de esto. Y además, él ha tenido muchísimas experiencias, como cirujano también y todo esto, ¿no? Así que bueno, que hay vida después de la vida, estoy convencido, la verdad. No intento convencer a nadie, pero bajo mi punto de vista sí. Sí. Bueno, Alberto, pues me toca a mi compañero ahora. Gracias. No, tampoco, que lo tengo bajado. Voy a coger el forro. El lunes voy a hablar de vida después de la vida, curiosamente en el programa de Radio Mente Sana. Así